Tienes que firmar aquí, y aquí también. El abogado de mi suegra deslizó los papeles sobre la mesa como si fuera lo más normal del mundo. Es solo una formalidad para el bien de los niños. Yo tenía las manos temblorosas, no por nervios, sino por la rabia contenida que me quemaba por dentro. A los 34 años, después de 6 años de matrimonio y con 2 hijos pequeños, jamás pensé que estaría sentada en esta oficina escuchando cómo mi propia suegra intentaba quitarme la custodia de mis bebés. ¿Formalidad?, repetí, mirando fijamente a Dolores, esa mujer que siempre me había tratado como si fuera una intrusa en su perfecta familia. ¿Llamás formalidad a usar fotos falsas para demostrar que soy una madre inestable? Mi suegra me devolvió la mirada con esa sonrisa fría que conocía tan bien. Marta, querida, las fotos hablan por sí solas. No podemos permitir que los niños crezcan con una madre que... ¡Basta!, exploté, tirando las fotos sobre la mesa. Ahí estaba yo, supuestamente en situaciones comprometedoras con hombres que ni siquiera conocía. Fotos tomadas desde ángulos perfectos, editadas profesionalmente, diseñadas para destruir mi reputación. Lo que ella no sabía es que durante las últimas 3 semanas, mientras fingía estar devastada por la evidencia de mis supuestas aventuras, yo había estado haciendo mi propia investigación. Y lo que descubrí me dejó helada. Mi marido Diego había muerto en ese accidente hace 8 meses, dejando una herencia considerable que automáticamente pasaría a nuestros hijos cuando fueran mayores de edad. Pero si yo perdía la custodia por ser declarada moralmente inadecuada, su querida mamá se convertiría en la tutora legal. ¿Casualidad? No lo creo. Señora Dolores, dije, incorporándome lentamente, creo que hay algo que usted no sabe sobre esas fotos tan convincentes. La expresión de su rostro cambió ligeramente. Apenas un parpadeo, pero lo suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Ella no tenía idea de que yo había encontrado sus transferencias bancarias. Los días siguientes fueron un infierno calculado. Dolores había orquestado cada detalle para hacerme ver como una madre irresponsable ante los ojos de todos. Llamó a la escuela de los niños preocupada por su bienestar, convenció a las vecinas de que yo traía hombres extraños a casa, e incluso logró que mi propia hermana comenzara a cuestionarme. Marta, yo no juzgo, pero estos últimos meses has estado muy rara, me dijo Lucía durante una cena tensa. Los niños me preguntaron por qué mamá llora tanto en las noches. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. No por las acusaciones, sino porque mi suegra había logrado envenenar hasta a mi propia familia contra mí. Había transformado mi duelo por Diego en una supuesta crisis de irresponsabilidad moral. Pero lo que más me dolía eran los mensajes que recibía de números desconocidos. Hola bonita, ¿nos vemos hoy como quedamos? O, gracias por la noche de ayer, espero repetir pronto. Mensajes claramente dirigidos a crear evidencia de mis supuestas aventuras. Lo genial es que cada mensaje llegaba exactamente cuando Dolores estaba visitándome por casualidad. Ella aparecía con té y galletas, fingiendo ser la suegra comprensiva, pero siempre pedía usar mi teléfono, porque se había quedado sin batería. Esa mujer era más astuta de lo que había imaginado. Una noche, mientras revisaba las cuentas de Diego tratando de entender la herencia, encontré algo extraño. 3 transferencias de $2,000 cada una, desde la cuenta personal de Dolores hacia nombres que no reconocía. Las fechas coincidían perfectamente con las supuestas apariciones casuales de esos hombres que intentaban seducirme. Roberto Martínez, 2,000. Servicios de fotografía. Carlos Ventura, 2,000. Actuación y representación. Manuel Torres, 2,000. Consultoría personal. Mi sangre se heló. Esos eran los nombres de los hombres de las fotos comprometedoras. Pero lo más interesante vino después. Investigando más a fondo, descubrí algo que Dolores jamás podría haber imaginado. Yo había trabajado durante 5 años como investigadora de seguros antes de casarme con Diego. Sabía exactamente cómo rastrear transferencias financieras, cómo documentar evidencia y, más importante, cómo tender una trampa perfecta. Esa noche llamé a mi antiguo jefe en la compañía de seguros. Miguel, necesito un favor. Y creo que vas a querer ayudarme cuando sepas de qué se trata. Porque resulta que Dolores había cometido un error garrafal, y yo estaba a punto de demostrarle que subestimar a una madre desesperada era el peor error de su vida. Miguel llegó a mi casa 2 días después, disfrazado como técnico de cable. Era la cobertura perfecta. Nadie sospecharía de un empleado de la compañía telefónica. Después de 5 años trabajando juntos investigando fraudes de seguros,
Él sabía exactamente cómo manejar este tipo de situaciones. Esto es más grave de lo que pensé, murmuró mientras revisaba las evidencias que había recopilado. Tu suegra no solo está cometiendo extorsión, también está falsificando documentos legales. Esto podría costarle hasta 10 años de cárcel. Pero no todo fue fácil. Dolores había comenzado a acelerar su plan, presionando para que firmara los papeles de custodia por el bien de los niños. Incluso llegó con un psicólogo que, curiosamente, ya tenía un informe preparado declarándome emocionalmente inestable, sin siquiera haberme evaluado. Marta, querida, me dijo con esa voz melosa que ya conocía, el doctor Ramírez piensa que necesitas tiempo para sanarte. Los niños estarían mejor conmigo temporalmente. Lo que ella no sabía es que ese mismo día, Miguel y yo habíamos instalado cámaras ocultas en mi sala de estar. Cada palabra de sus amenazas veladas quedó grabada en alta definición. La primera pequeña victoria llegó cuando logré contactar directamente a Roberto Martínez, el fotógrafo que había tomado las imágenes comprometedoras. Al principio se negó a hablar, pero cuando le mencioné que tenía evidencia de las transferencias bancarias y que fraude documentado era un delito federal, su actitud cambió completamente. Señora, yo solo necesitaba el dinero, confesó nervioso durante nuestra reunión en un café. Su suegra me pagó para seguirla y tomar fotos que parecieran íntimas. Me dijo que era para un divorcio complicado. ¿Tienes el contrato?, le pregunté. Todo está en mi teléfono. Los mensajes, las instrucciones, incluso las poses que ella quería que simulara con usted. Bingo. Esa noche, mientras tuqueaba a mis hijos y les leía un cuento, sentí algo que no había experimentado en meses. Esperanza real. Santiago, de 6 años, me abrazó fuerte y me susurró al oído. Mami, ¿por qué la abuela dice que eres mala? Yo sé que no eres mala. Esa fue la gota que colmó el vaso. Al día siguiente, llamé a Dolores con una propuesta que no podría rechazar. Dolores, he estado pensando. Quizás tengas razón sobre mi estado emocional. ¿Qué te parece si nos reunimos mañana para firmar todos los papeles de una vez? Quiero que esto termine. Su voz al otro lado del teléfono no podía ocultar la satisfacción. Oh, Marta, qué madurez de tu parte. Sabía que al final entenderías lo que es mejor para todos. Lo que no sabía es que durante esa rendición, yo estaría grabando todo con equipos profesionales, y que tenía 3 testigos profesionales escondidos, listos para documentar cada una de sus confesiones. La reunión estaba programada para las 3 p.m. en el despacho del abogado de Dolores. Llegué 10 minutos tarde, con ojeras fingidas y la apariencia de una mujer derrotada que finalmente había aceptado su destino. Dolores me recibió con una sonrisa triunfante que no pudo ocultar. Marta, querida, sabía que al final entenderías, dijo, palmeando mi hombro con falsa compasión. Esto es lo mejor para Santiago y Sofía. Una abuela estable es lo que necesitan. Tienes razón, suspiré, sacando los documentos de custodia de mi bolso. Solo quiero hacer una cosa antes de firmar. Puse mi teléfono sobre la mesa y presioné play. La voz de Roberto Martínez llenó la habitación como una bomba. Su suegra me pagó $3,000 para seguirla y tomar fotos que parecieran íntimas. Me dijo exactamente qué poses simular. El color desapareció del rostro de Dolores. ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto, dije calmadamente. Es solo el comienzo. Saqué una carpeta gruesa de mi bolso y la abrí sobre la mesa. Transferencias bancarias por $6,000 a Roberto Martínez, Carlos Ventura y Manuel Torres. Contratos firmados por ti para servicios de actuación y fotografía. Mensajes de WhatsApp coordinando cada encuentro casual con esos hombres. Su abogado comenzó a ponerse nervioso. Señora, yo no sabía nada de esto. Por supuesto que no, continué, porque mi querida suegra también falsificó el informe psicológico del doctor Ramírez. ¿Sabías, Dolores, que el doctor Ramírez real está de vacaciones en Europa desde hace un mes? Dolores se levantó bruscamente, pero no había escapatoria. En ese momento, Miguel entró por la puerta con 2 oficiales de policía. Señora Dolores Herrera, anunció uno de los oficiales, está arrestada por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos y extorsión. ¡Esto es ridículo!, gritó, pero su voz ya había perdido toda la autoridad. Esas evidencias están fabricadas. Sonreí por primera vez en meses. ¿Fabricadas? ¿Como las fotos que pagaste para arruinar mi reputación? Le mostré mi as bajo la manga.
una grabación de nuestra conversación telefónica del día anterior, donde ella había confesado todo pensando que yo estaba rindiéndome. Todo lo que necesitaba era que confesaras tu plan, dije suavemente. Y lo hiciste, Dolores. Lo grabé todo. Su abogado cerró rápidamente su portafolio. No puedo representar a alguien que me mintió desde el principio. Buenos días. Mientras se la llevaban esposada, Dolores me gritó: «Esto no ha terminado. Encontraré otra manera». «¿No?», respondí con una calma que no sabía que poseía. «Esto terminó el día que decidiste meterte con mis hijos». Porque lo que ella nunca supo es que yo había enviado copias de toda la evidencia no solo a la policía, sino también al colegio de abogados, a servicios sociales y a cada miembro de su círculo social pretencioso. Su reputación, su carrera como respetable viuda de sociedad, todo había colapsado en una sola tarde. 6 meses después, mientras veo a Santiago y Sofía jugar en el parque que está frente a nuestra nueva casa, puedo decir honestamente que mi vida se transformó completamente. No solo recuperé la custodia total de mis hijos, sino que el caso de Dolores se convirtió en un precedente legal que ayudó a otras madres en situaciones similares. La herencia de Diego, que ella tanto codiciaba, está ahora en un fideicomiso que garantiza el futuro de mis hijos hasta que sean adultos. Pero más importante que el dinero es la tranquilidad de saber que nunca más alguien podrá usar tácticas tan despreciables contra nosotros. Dolores fue sentenciada a 4 años de prisión por conspiración, fraude documentado y extorsión. Su licencia de trabajo social fue revocada permanentemente y los $50,000 que gastó en abogados durante el juicio la dejaron en bancarrota. Su círculo de amigas de la alta sociedad la abandonó completamente cuando el caso salió en los periódicos. La justicia más dulce llegó cuando su propio hijo mayor, el hermano de Diego, me visitó para disculparse. «Marta, nunca pensé que mi madre fuera capaz de algo así. Diego estaría orgulloso de cómo defendiste a tus hijos. Incluso mi hermana Lucía, que había dudado de mí durante los momentos más oscuros, ahora me ayuda con los niños y constantemente me dice: «No puedo creer lo fuerte que fuiste. Yo me habría rendido». Roberto, Carlos y Manuel, los hombres que Dolores contrató, terminaron testificando en mi favor a cambio de penas reducidas. Roberto incluso me envió una carta desde prisión. «Señora Marta, usted me enseñó que siempre hay consecuencias para nuestras acciones. Gracias por darme la oportunidad de hacer lo correcto. Pero la transformación más importante fue en mí misma. Descubrí una fuerza que no sabía que poseía. Volví a trabajar como investigadora privada, especializándome en casos de custodia fraudulenta y chantaje familiar. Mi experiencia me convirtió en la pesadilla de cualquiera que intente manipular el sistema legal para lastimar a familias inocentes. Cada noche, cuando arropo a mis hijos, Santiago me pregunta: «Mami, ¿por qué la abuela era tan mala?». Y yo le respondo: «A veces las personas hacen cosas terribles por codicia, mi amor, pero lo importante es que siempre luchemos por la verdad». Sofía, aunque es más pequeña, siempre añade: «Como una superhéroe, ¿verdad, mami?». Exactamente como una superhéroe. Sarp. Porque al final, Dolores intentó destruirme usando mis emociones en mi contra, manipulando mi dolor por la muerte de Diego y mi amor por mis hijos. Pensó que una madre en duelo sería una presa fácil. Se equivocó terriblemente. La verdadera venganza no fue verla en prisión o en bancarrota. Fue demostrarle que subestimar a una madre que lucha por sus hijos es el error más costoso que alguien puede cometer. Ella trató de destruirme, pero terminó destruyéndose a sí misma. Aprendí que la verdadera justicia no es devolver el daño recibido. Es alcanzar la paz y la felicidad que tus enemigos jamás podrían arrebatarte. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías rendido ante las falsas evidencias? ¿O habrías luchado hasta el final por tu familia?